La clase pasada estuvimos trabajando sobre algunos conceptos que explicaba Aristóteles respecto a la sociedad griega, justamente en la antigüedad. Aristóteles hablaba justamente de las características o las condiciones que tenían las diferentes personas en esa sociedad. Recuerden que la antigua Grecia no era un imperio, sino que se conformaba por muchísimas ciudades, que cada una de ellas era como una especie de ciudad-estado, es decir, que tenían su propia forma de organización política y sus propios políticos que dirigían esas ciudades, también denominada en realidad correctamente polis. Como el caso de Esparta, de Atenas, de Tebas y un montón de otras que las trabajamos las clases anteriores. Aristóteles, y en realidad la gente en general, solo que Aristóteles lo explicaba y lo teorizó, la gente se dividía en dos tipos de personas, unas superiores y unas inferiores. Las personas superiores eran las que tenían la posibilidad de acceder a la política y trabajar en función de la polis, trabajar en función del beneficio y del desarrollo de la ciudad, en diferentes tipos de puestos o de roles dentro de la política. Esas eran las personas que eran consideradas ciudadanos de primera o ciudadanos superiores. Las personas que no eran consideradas ciudadanas eran porque no podían trabajar en la política, no podían ejercer cargos públicos. En esa categoría de personas se encontraban las mujeres, se encontraban los niños, indistintamente si fueran hombres o mujeres, los esclavos y también los extranjeros, es decir, las personas provenientes de otros territorios. Como les decía, las personas eran superiores o inferiores en función de las actividades que realizaran. Y se consideraba que era muy importante, era un verdadero orgullo poder trabajar dentro de la política, porque la política, a diferencia de hoy en día, estaba muy bien vista y no se lo consideraba como una actividad vinculada a la corrupción o vinculada a los negociados, sino por el contrario se lo entendía como una actividad sumamente noble y la ejercían personas con una gran ética y moral en relación al desarrollo de sus comunidades. Esa es una diferencia que vemos respecto a el desarrollo político en la antigüedad y en la actualidad o en la etapa contemporánea. Hoy vamos a ver otro concepto, ¿no? Esto fue como para resumirlo de la clase anterior. Hoy vamos a ver otro concepto que también fue acuñado por Aristóteles, que no solamente hablaba de el sum politikon, que justamente era que el hombre no solamente es un ser racional, es decir, que piensa y que reflexiona, sino que también una de sus características era que era un animal político. ¿Qué significa que era un animal político? Que tenía la capacidad de realizar la política, de vincularse en función de relaciones políticas y de ejercer el desarrollo y la construcción de las sociedades y de la organización política y administrativa de una ciudad o en este caso de una polis. Aparte de esto, otros conceptos muy importantes trabajados por Aristóteles es el concepto de la esfera pública y la esfera privada. ¿A qué se refiere con esfera pública y esfera privada? Al ámbito público y al ámbito privado. Entendiendo por ámbito privado todo lo que sucedía hacia el interior del hogar, ¿sí? Todo lo que son las tareas domésticas, de limpieza, de orden, de cocina, cuidado de los niños, todo lo que fueran quehaceres domésticos, se denominaba lo que sucedía dentro del ámbito privado, ¿sí? Justamente dentro de este ámbito privado se encontraban las mujeres, se encontraban los niños y se encontraban los esclavos, ¿sí? Que también trabajaban en estas tareas domésticas. Por el contrario, en la esfera pública se desempeñaban todas las tareas que tuviesen que ver justamente con la política y el desarrollo de la polis, ¿sí? ¿Quiénes se encontraban en una y otra esfera? Se encontraban las mujeres, esclavos y niños dentro de la esfera privada y dentro de la esfera pública se encontraban los ciudadanos, es decir, los hombres mayores de edad, nacidos en la polis, ¿sí? Y que estaban en condiciones de ejercer funciones políticas, ¿sí? Voy a leer algunos extractos del texto que tienen para trabajar hoy en día para que los vayan analizando junto conmigo.
La exclusión política de las mujeres durante la democracia griega se debió a la diferencia reconocida por Aristóteles entre dos tipos de personas, las superiores y las inferiores. Como dijimos, la mujer, ¿sí?, no tenía una inserción dentro de la política, ni era considerada una ciudadana como hoy en día. Por eso estamos haciendo todas estas relaciones con la edad antigua, para ver cómo la evolución de la ciudadanía se va dando, ¿sí? La mujer entonces estaba excluida de la política y por lo tanto va a estar excluida del ámbito público, ¿sí? Sin embargo, Aristóteles explica que había una relación necesaria de dominación y de subordinación. ¿Esto qué significa? Que la mujer necesitaba del hombre, pero sobre todo el hombre necesitaba de esa mujer, de ese esclavo, de esa realización de tareas domésticas dentro del ámbito privado que le permitía al hombre tener el tiempo suficiente como para ejercer sus tareas dentro del ámbito público, sus tareas asociadas a la política, ¿sí? Entonces, la tarea que desempeñaban las personas inferiores, ¿sí?, esclavos y mujeres principalmente, era una condición necesaria para que el hombre desempeñara sus tareas dentro de la vida pública, ¿sí? O sea, la tarea de las mujeres y los esclavos servía para que el hombre pudiese desempeñar sus tareas como ciudadano, dándole el tiempo libre para ejercer y para realizar estas tareas que eran fundamentales y las tareas de más reconocimiento y mérito dentro de la sociedad griega antigua. Bien, entonces de esta manera podemos identificar fácilmente la diferencia entre el ámbito público y el ámbito privado, ¿sí? El espacio dentro del hogar es lo que se denomina oikos, ¿sí?, en griego, y justamente quienes se encontraban en este espacio del oikos era principalmente la mujer, a la cual se la consideraba como idiota, ¿sí?, no en un sentido peyorativo, en un sentido negativo, sino idiota en el sentido idios, ¿sí?, que viene del griego y que significa aquella persona que no participa en la polis. Cuando alguien le dice idiota a alguien, en realidad le está diciendo esto, proviene de la palabra idios en griego, que no participa en la polis. Entonces, cuando decimos idiota a alguien, le estamos diciendo que es alguien inferior, porque en realidad no tiene la capacidad de participar en política. Fíjense qué locura la proveniencia de las palabras y las malas palabras que usamos. En realidad no tiene ningún tipo de relación con la concepción o con el significado que tenía originariamente esta palabra. El hombre puede ser un buen ciudadano y ser una mala persona, dice el texto, y ustedes me dirán qué significa esto. Como ser buen ciudadano significa tener responsabilidades dentro de la política, uno podía tener buenas responsabilidades y tener un buen ejercicio dentro de la política y no ser una buena persona, ¿sí? Sin embargo, las mujeres, para que sean consideradas buenas ciudadanas o buenas personas, tenían que desempeñar correctamente sus actividades dentro del oikos, dentro de la casa o el hogar, ¿sí? Porque eso era lo que le iba a permitir darle mayor tiempo libre al hombre, ¿sí?, para que éste desempeñara sus tareas políticas. Obviamente, viéndolo desde la óptica del siglo XXI, nosotros decimos, ¡qué horror! Esto era súper machista, ¿sí? Pero en realidad tenemos que pensar que esto fue siglos y siglos atrás, incluso antes de Cristo. Por lo tanto, no podemos ver la realidad de la Grecia antigua con los anteojos o con la perspectiva o el punto de vista del siglo XXI.